Buenas tardes a todos. Este es un momento muy especial dentro del Congreso y también para la Sociedad Argentina de Nefrología, que va a reconocer a aquellos que dieron un paso más en la actividad diaria y se animaron a investigar. Nosotros, desde el Comité de Investigaciones de SAN, siempre pensamos que quienes desarrollan las hipótesis son los que están trabajando en la trinchera, o sea, ustedes. La actividad diaria es la que va a generar, porque ustedes ven los pacientes, ven la evolución, ven cómo les va, no solo los curan, sino que los acompañan y los observan. Entonces, la actividad asistencial es donde se generan las hipótesis. Lo que tenemos que tratar es de que puedan acceder y dar un paso más, se animen a esa hipótesis, a eso que ven, ponerlo en investigación. Desde nuestro comité van a recibir toda la ayuda que necesiten desde ya. Y bueno, vamos a comenzar con la entrega de premios. Les comento que los premios son para investigación básica, es el premio Lanari, para investigación clínica, son dos, son referentes a, llevan el nombre de los profesores, el doctor Agos Carreño y el doctor Miatelo. Todas son figuras, médicos nefrólogos, que han avanzado en lo que es la investigación en las ciencias médicas y han aportado tanto a la nefrología como al trasplante todos sus conocimientos, por lo tanto son funciones muy altruistas para el resto. Les comento un poquito cómo hicimos la selección para que quede todo transparente. Nosotros adjudicamos los trabajos que obtuvieron el mayor puntaje, que fueron realizados por los grupos de trabajo de SAN, o sea, cada uno tuvo sobre determinados temas y le asignó un puntaje. Eso llegaron al Comité de Investigaciones y se envió a quienes aceptaron formar parte del jurado, ustedes van a ver la calidad del jurado que tenemos, los premios con mayor puntaje. Después de allí, los jurados utilizan una grilla en donde se adjudica un puntaje de 0 a 40, que toma 4 ítems. Todos evalúan la validez interna y la validez externa de sus trabajos de investigación y hay un exhaustivo análisis metodológico, en los cuales ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer preguntas muy puntuales, en algunas exaltando la calidad de un aspecto y en otras las limitaciones que son los que condicionaron que algunos obtengan el premio y otros no. Los trabajos fueron realmente interesantes, con temas muy importantes, así que felicitamos a todos aquellos que acercaron su trabajo de investigación y bueno, toca elegir entre aquellos que accedieron con el mayor puntaje. Así que bueno, un reconocimiento para todos los investigadores de la Sociedad Argentina de Nefrología. Bueno, por el lado de la sociedad, digamos, ¿qué más poder decir de la gente que se estimula, que quiere seguir progresando, investigando, aumentando el conocimiento y brindándolo a la comunidad educativa y a la sociedad? Por un lado, quiero agradecer a la parte del jurado que se ha tomado el trabajo. De los trabajos presentados acá al nivel del Congreso son 140 trabajos de Argentina en el Congreso Mundial, y de esos el jurado fueron haciendo las selecciones hasta llegar a, como decía Alicia al final, y tener 2 finalistas por cada premio. Nos enorgullece porque ya veníamos teniendo varios años en los cuales algunos de los premios quedaban desiertos, y este año tuvimos la posibilidad de tener trabajos para los 3 premios. Voy a presentar al jurado que me acompaña, la profesora doctora Elsa Sota, médica patóloga, directora del Laboratorio de Patología y Nefrología Experimental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, autora de numerosas investigaciones en modelos experimentales de diferentes patologías renal, síndrome urémico hemolítico, podocitopatías. El profesor doctor Agustín Ciaponi, médico especialista en clínica médica y en medicina familiar, doctor en salud pública por la UBA, máster en efectividad clínica por la UBA e investigador principal del CONICET, director general de Cochrane Argentina y del Centro Cochrane
IECS, director de cursos de posgrado de revisiones sistemáticas, metaanálisis y medicina basada en la evidencia. Y nuestra querida doctora Alicia Fayad, nefróloga infantil, jefe de la unidad de nefrología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, máster en efectividad clínica e investigación en salud pública de la UBA, coordinadora del Comité de Investigación de la Sociedad Argentina de Nefrología y coordinadora del Centro de IES de la Cochrane Iberoamericana Argentina. Bueno, vamos a empezar con el primer trabajo. El primer trabajo es relación entre pobreza y mortalidad, que ¿quién va a ser el encargado de presentarlo? A la doctora. Bellísimo trabajo. Muchas gracias. Paula Marioli. Muchas gracias en mi nombre y en el nombre de todo mi grupo de investigación. Gracias por estar acá. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo que se llama Relación entre pobreza y mortalidad por enfermedad renal crónica en una población mayor de 18 años en Argentina. El periodo fue entre 2019 y 2021 y se trata de un estudio ecológico. Bueno, en principio, ¿por qué un estudio ecológico? Un estudio ecológico por la capacidad que tiene este enfoque de evaluar un número significativo de datos y establecer relaciones socioeconómicas, que serían las relaciones que necesitamos comprender, dado que existen muchos determinantes. Ya sabemos, hay vasta evidencia que marca que hay muchos determinantes que influencian mortalidad aumentada en países con menores recursos. Utilizamos fuentes de datos provenientes de la Dirección de Estadísticas e Informáticas de en Salud. Con esos datos pudimos establecer la mortalidad, la tasa de mortalidad bruta y la tasa de mortalidad ajustada por enfermedad renal crónica. Utilizamos para determinar el índice de pobreza crónica fuentes del censo 2010 y de la encuesta permanente de hogares. Los datos que utilizamos en ese caso no fue solo el nivel de ingresos, sino también la infraestructura y datos acerca de acceso a servicios y educación. Encontramos resultados que establecieron, que nos llamaron mucho la atención. La tasa de mortalidad bruta fue del 14.9 y la ajustada por enfermedad renal crónica fue 6.2 cada 100.000 habitantes. Observamos que la mayoría de las muertes se generaron en varones, que los varones murieron 2 años antes que las mujeres, y lo que quiero mostrar que fue un hallazgo significativo es la relación inversa que se encontró entre los quintiles de pobreza más altos de nuestro país. Nosotros analizamos las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así pudimos dividir al país en 5 quintiles de pobreza. Observamos entonces, en este gráfico se ve claro, que la edad de muerte en los quintiles más pobres fue 6 años mayor que en los quintiles más ricos. Es decir, murieron 6 años antes los pacientes en las provincias más pobres que en las provincias más ricas. Continúo. No encontramos una correlación directa entre la pobreza y la tasa de mortalidad ajustada por enfermedad renal crónica. ¿Y esto por qué? Fíjense que en el gráfico podemos ver, es un mapa coroplético, donde pueden ver que de los colores más claros reflejan las tasas de ingresos más altas, y los colores más oscuros las tasas de ingresos de mortalidad crónica o de pobreza crónica más altas. Vimos que las personas, esa diferencia de edad, fíjense que los colores verdes son las edades más altas de muerte, que están en algunos casos relacionados, los colores verdes, con las provincias de mayores ingresos. Sin embargo, pueden ver que en algunas provincias, como por ejemplo en las provincias del norte, que tienen tasas de pobreza más altas, hay algunas provincias en las cuales la mortalidad
la edad de muerte fue más baja. Eso hizo que haya una discordancia en el sentido de que no están, creemos que la limitación es en el registro, que en las provincias, por ejemplo, del sur, que están en amarillo, que tienen mayores ingresos, deberían tener una edad de muerte inferior. Sin embargo, ahí inferimos que podría esto estar relacionado con un sobreregistro, así como en las provincias más pobres que encontramos tasas de mortalidad más bajas, podría estar relacionado con registros inferiores de mortalidad por enfermedad renal crónica. Otra cosa que nos encontramos y que fue muy llamativa es que la causa de muerte en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no está especificada, es la causa no especificada, no saber por qué mueren nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Eso pasó casi en el 70% de los casos. Hubo solamente un 29% de casos en los cuales se pudo definir que la causa de la enfermedad renal crónica era la diabetes. Con respecto a las conclusiones, acá quiero marcar que se han hecho, que afortunadamente existen consensos, hasta consensos internacionales, acerca de la necesidad de poder generar acciones sistematizadas para poder reducir la tasa de mortalidad de la enfermedad renal crónica. Y que aparte hay determinantes que deben ser contemplados para poder generar acciones de cuidado integral. Este estudio reafirma la necesidad urgente de estandarizar los registros y los sistemas de codificación para la enfermedad renal crónica no dialítica en nuestro país. Sería un paso crítico para poder tomar decisiones informadas que faciliten o factibilicen el avance de la salud frente a la enfermedad renal en Argentina. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, puedo contestar. Yo tengo una. Sí. Cuando sospechabas que en algunos casos la falta de o la discordancia se debía a sobre o subregistro, ¿en qué basas esta sospecha? La sospecha se basa en que si está definido que los países con menores recursos suelen tener mayor tasa de mortalidad, y eso está definido a nivel global, entendemos que provincias con niveles de ingresos y pobreza crónica más elevados deberían tener también mortalidad más baja o morirse más jóvenes. Sin embargo, encontramos también que en provincias del norte, como Santiago del Estero, por ejemplo, que tiene un índice de pobreza, está en la pobreza crítica, tiene una alta tasa de registro, y provincias del sur, que tienen un nivel de pobreza crónica mucho más baja, tienen una tasa de registro mucho más alta de enfermedad renal crónica, y los pacientes en general, porque hay un dato que es el dato de que a qué edad se mueren las personas. Eso está claro, está en todas las estadísticas, en la Dirección de Estadísticas e Informática, ese dato está claro. Lo que falta es definir el ajuste por enfermedad renal crónica, y cuando se hace ese ajuste nos encontramos que en algunas provincias que tendrían que tener una tasa de mortalidad más baja, la tienen más alta, y viceversa. Esa correlación la pudimos hacer con el mapa coroplético, y es una aproximación, una estimación, y esta forma parte de la discusión en el estudio, pero no lo podemos precisar. Por eso este estudio invita a generar nuevas investigaciones para poder precisar esta información. Nosotros tomamos una limitación del estudio que son fuentes de datos secundarios. Es un análisis que pudimos hacer en función de datos del censo de 2010, y de datos también de la Dirección de Estadísticas y Registros. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? Así el jurado hace la devolución sobre las fortalezas y limitaciones del trabajo de investigación. ¿Hay alguna más para hacer? Bueno, yo los quiero felicitar por el trabajo. Tiene enormes fortalezas.
La primera es que ustedes utilizaron también, llegaron a una tasa de mortalidad ajustada, se basaron en un censo a nivel nacional y lo correlacionaron con una medida de pobreza categorizada en quintilos. Esto está perfecto desde el punto de vista metodológico, con las limitaciones de los estudios psicológicos que todos conocemos. Los estudios psicológicos son generadores de hipótesis fundamentalmente, que tienen que ser corroboradas con otros diseños a posteriori. Lamentablemente, aunque se conduzca bien un estudio, a veces los resultados no dan como uno quiere. A veces uno encuentra resultados extremos, o también llamados outliers, que nos molestan, pero que están. En este caso hay resultados inesperados. Es decir, hay 2 provincias que estaban en los quintilos de pobreza más altos y tuvieron una tasa ajustada de mortalidad alta. Y pasó lo inverso también. Entonces, ante estos resultados inesperados, bueno, uno tiene que tratar de dar explicaciones. Ustedes especularon acerca de sobre o subregistro. Lo ideal, más que una especulación, por ejemplo, si se pudiera hacer para la publicación del estudio, sería muy interesante tomar una muestra y confirmar que en esa provincia hubo subregistro y que en la otra hubo sobreregistro, porque eso le daría mucho más validez al modelo. A veces por ahí se tienen que excluir o se tienen que ajustar, pero piénsenlo para la publicación, porque merece ser publicado este estudio, hacer ese tipo de ajustes, que eso creo que es la limitación de los hallazgos, porque el principal problema con los estudios de investigación, si uno dijera cuál es el dato malo, donde está mal clasificada o la exposición, en este caso la pobreza, o el desenlace, que es la mortalidad en este caso, ¿cierto? Exacto, abre la puerta a seguir investigando. Lo mismo que también nos resultó llamativo es que los varones mueren 2 años antes que las mujeres, entonces eso también abre interrogantes. Con respecto a lo de la pobreza, la estimación esta de que puede haber algún problema en los registros es hipotético, y teniendo en cuenta la evidencia que señala que los países con bajos ingresos o medianos ingresos, como nuestro país, en el cual tenemos tanta heterogeneidad en cuanto a los servicios que prestamos a nuestros pacientes y la calidad de ellos, hacemos esta inferencia y abre la puerta totalmente para rastrear esos datos que hicieron que perdiéramos la correlación entre la mortalidad y la pobreza. Muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones por la investigación. Evaluación de los outcomes de los riñones implantados, desde los riñones descartados, autor Petroni, puede ser que esté por aquí. Bueno, muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por habernos seleccionado al jurado. No tengo conflictos de interés para declarar. Y lo que vamos a presentar es la evaluación del resultado de riñones implantados de un par en el cual el otro fue descartado en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a través de la red de trasplantes de Pucallpa. Y con la colaboración, quiero decirlo, de 14 centros de trasplante del resto del país que trabajaron con nosotros en la evaluación de los resultados. En Argentina, el 20% de los pacientes que están en lista de espera anualmente, solo el 20% accede a un trasplante. Por esta razón, los riñones que se procuran es un recurso escaso, y la verdad que cuando uno descarta un riñón, no tendría que ser un proceso tan naturalizado, sino uno tendría que vivirlo como debe pensar muy bien antes de descartar un riñón. Y ahí en la figura ustedes pueden ver el nivel de descarte que tiene Argentina en su conjunto. En un análisis del año 2011 al 2022, no analizamos el 2020 ni el 2021 por la pandemia que alteraba todos los resultados. Ustedes ven que la tasa de descarte de nuestro país oscila entre el 21 y el 29%. Es decir, de todos los riñones que se procuran, entre el 21 y el 29% se descartan.
Este nivel es alto, es muy alto incluso comparado con otros países. Así que tratándose de un recurso escaso, pusimos atención en este tema. Ahí ustedes ven cómo el número en la figura verde, en la línea verde, los riñones que son ablacionados año a año de los analizados, y en los rojos los que son descartados. Este es un estudio retrospectivo, comparativo, multicéntrico de la evolución de cuando se ablaciona un riñón y se descarta el otro por el resto de los centros de trasplante del año 2022. Tomamos un solo año para el análisis en la provincia de Buenos Aires y se analizó la causa de descarte del riñón contralateral, la creatinina sérica, la mediana y la media de los riñones que se implantaron, y la sobrevida de los pacientes y de los injertos al año de trasplante a través del método de Kaplan-Meier. Bueno, en el año 2022, 1.489 riñones fueron ablacionados en Argentina, de los cuales 1.173 fueron implantados y 316 descartados, es decir, el 21,2%. El número de riñones descartados en la provincia de Buenos Aires, de esos, fue 162. Y de esos 162, 40 fueron unilaterales. Ese fue el grupo de estudio. Cuando uno ve la figura 2 sería de la creatinina preablación, la creatinina terminal de los 162 riñones descartados en la provincia de Buenos Aires, uno ve que la mediana es 1,39. La verdad que es una creatinina que nos sorprendió un poco cuando hicimos el análisis, porque esperábamos encontrar una creatinina más alta en estos riñones descartados. Pero la mediana fue 1,39, que es una creatinina realmente aceptable. Del grupo de estudio de los 40 riñones implantados del par que fue descartado, 33 están funcionando actualmente, que es el 82,5%. De los que no están funcionando, uno tuvo no función primaria. Todos pacientes, en realidad los injertos funcionaban, pero murieron durante el primer año por causas cardiovasculares. Hubo 4 trasplantectomías hechas. Una de las causas fue un tumor renal en un graft que estaba funcionando además. Otro caso fue una sepsis urinaria, otro un rechazo irreversible y otro una microangiopatía trombótica que no respondió al tratamiento. Cuando analizamos las razones de descarte del riñón contralateral, en 17 casos el tiempo de isquemia prolongado era la causa, en 16 el aspecto macroscópico del riñón, en 4 había lesiones de ablación. Esto también es algo para reflexionar, es decir, esto es como errores no forzados, es decir, hubo 4 riñones que se descartaron por lesiones de ablación. Y en otros 3 casos, bueno, la biopsia, meningitis y ausencia de receptor. Cuando vemos de los 33 que están funcionando, la mediana de la creatinina es 1,41, es decir, también una creatinina muy aceptable. Y cuando analizamos la sobrevida al año del injerto y del paciente, la sobrevida al año de los injertos fue 93% y la sobrevida de los pacientes 95%. En conclusión, cuando 40 riñones implantados de un par que había sido descartado fueron evaluados, el análisis de la función renal, la sobrevida de los injertos y la sobrevida de los pacientes fue aceptable de acuerdo a los estándares actuales. Debido a que es un recurso escaso el riñón, es necesario tratar de tener pruebas objetivas para cuando uno descarta un riñón, descartarlo objetivamente. Uno a veces escucha una expresión que uno a veces no sabe qué quiere decir cuando es ese riñón no me gusta para mi paciente. Eso se escucha en las distribuciones. Ese riñón no me gusta para mi paciente. Esa expresión muchas veces tiene un alto sesgo subjetivo en la decisión. Y la verdad que uno necesitaría pruebas más objetivas para decir acepto o rechazo un riñón. Y dentro de esas pruebas objetivas, Argentina no cuenta con un score clínico como el KDPI en Estados Unidos o el score de riesgo del donante de Estados Unidos.
Las máquinas de perfusión, que ahora nosotros empezamos a hacer una experiencia, una carta del doctor Schiavelli, pueden dar en algunos casos un dato de viabilidad del injerto y según el grado de afectación que tengan, predecir que no va a funcionar. Es decir, hay algunas cuestiones objetivas para definirlo. Y para una cuestión de discusión entre nosotros, considerar los riñones como recurso escaso, tenerlo en mente a eso y saber que hay pacientes que van a morir en lista de espera sin recibir nunca un trasplante. Y esa mortalidad es aproximadamente el 12% anual. Así que eso, cuando uno descarta un riñón, tiene que tenerlo en mente, como para no tomar tan a la ligera la decisión de descartar un riñón porque a mí no me gusta el riñón para mi paciente. Este nivel de descarte que tenemos nosotros es alto como en Estados Unidos. En Estados Unidos la biopsia perimplante es la que juega un rol muy importante, en nuestro país no, porque no la hacemos habitualmente. Y es más baja en Europa, mucho más baja en Europa, 7-8%. Pero ahí hay un sesgo, por ejemplo, en Países Bajos, que es que consultan a los equipos de trasplante antes de ablacionar los riñones. Entonces, porque la definición de descarte renal es riñón ablacionado y no implantado. Ahora, si yo consulto a los 5 equipos de trasplante de Países Bajos y los 5 me dicen que no lo van a poner y yo no lo implanto, obviamente que mi nivel de descarte va a ser 8%. En ese país hicieron el estudio considerando todas esas consultas negativas y le daba 24% de descarte. Entonces, ese contexto hay que tenerlo en cuenta. En nuestro país se extraen los riñones y después se distribuyen, como en Estados Unidos. Es decir, cuando los equipos de procuración extraen los riñones, no lo hacen ya sabiendo que hay equipos que lo van a poner, sino lo ofrecen a los diferentes equipos. Entonces sería importante tener una propuesta, podría ser tener un triage de centros que aceptan riñones muy expandidos versus centros que no aceptan riñones expandidos. Entonces hacer lo que llaman Fast Track Allocation System, es decir, una vía rápida de ofrecer esos riñones a los centros que uno sabe que lo van a poner ese riñón. ¿Para qué? Para disminuir el tiempo de isquemia fría, para disminuir la tasa de descarte y para aumentar la tasa de riñones implantados. Esa puede ser una propuesta. Y el análisis de analizar dos riñones parecidos, uno fue implantado y otro no implantado, hace que se visualice más el tema de por qué, y encima los que se implantaron, la mayoría funcionó. Eso hace que a nosotros, digamos, la situación nos interpele, digamos, y pensemos cuántos riñones hemos descartado a lo largo de nuestra vida como nefrólogos, trasplantólogos, que hoy estarían funcionando. Esa es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer. ¿Cuántos riñones hemos descartado que hoy estarían funcionando? Entonces, bueno, pues eso como conclusión final. ¿Hay alguna pregunta puntual en relación a la investigación que acaba de presentar el doctor? Hola. Bueno, Hugo, felicitarte cuando sé que hace años que estás planteando esto y cuando nos invitaste a participar de tu trabajo me parece realmente importante y que esto creo que es la clara evidencia de lo último que dijiste. Yo propondría que este trabajo sea conocido en todos los ámbitos del trasplante y nos interpela a todos, como dijiste, ya que esto está demostrando que descartamos mal. Por lo menos esos 40 trasplantes que se hicieron, que hubieran sido 80, estamos descartando mal. Y me parece que esto es una forma de mostrarnos que nos podemos animar. En realidad, animar significa, uno a veces tiene un paciente detrás y tiene a veces temor a que ese riñón no funcione, pero creo que con esto demostrás que se puede trasplantar riñones aún más expandidos, así que doble felicitación. Bueno, el Hospital Argerich fue uno de los centros que participó en los datos. Y sí, el gran temor que uno tiene es la no función primaria. Y fíjate que hubo un solo caso de no función primaria. De 40 hubo un solo riñón que no funcionó de manera porque no funcionó. Pero incluso de los que no están funcionando, muchos funcionaban, pero el paciente murió de causa cardiovascular o tenía un tumor y se sacó el riñón por otras situaciones. Dirige una SCORE
para evitar esto? ¿Hay alguna manera de inventar un score acá? ¿Y por qué no se usa? Sí, Armando, vos sabés que se está trabajando en el INCUCAI con un score clínico muy parecido prácticamente al score que está en Estados Unidos. El único tema de ese score en Estados Unidos es que no contempla el aspecto macroscópico, es decir, contempla todo lo del donante y lo del receptor, aspectos, pero no contempla el tema macroscópico. Y uno de la reunión de BAM, de patólogos, hablando de este tema en el año 2019, creo que fue, y en Estados Unidos el problema es la biopsia, rechazan mucho por la biopsia, toman la biopsia como un dato para descartar, cuando ya está demostrado que no hay relación entre el resultado de la biopsia y el resultado del trasplante, está demostrado ya. Entonces, es algo que lo más importante es la clínica, el funcionamiento renal en el momento y el aspecto macroscópico de cómo el cirujano ve el riñón, cómo perfunde, etc. Así que, y otro tema es el tema de los centros, la experiencia de los centros. Eso no se puede obviar. Riñones con calcificaciones vasculares, complejos, evidentemente un centro de más experiencia lo va a aceptar y lo va a implantar, y un centro que no tiene experiencia probablemente lo rechace. Eso también, el efecto centro, es un tema que está... Bueno, ahora el jurado, el doctor Ciapone, va a hacer algunas preguntas de tipo metodológico puntual. Una pregunta puntual y después va a venir la devolución favorable. Cuando dicen estudio comparativo, ¿qué es lo que están comparando? ¿No? ¿Comparativo? Sí, en el abstract y en la presentación, estudio observacional comparativo. Bueno, la comparación entre los riñones que fueron descartados y los riñones que fueron implantados en la evolución. Sí, en realidad uno reserva ese término cuando hay un test estadístico, por ejemplo, que donde está comparando unos con otros. Este sería un estudio donde una rama, un seguimiento de una rama, ¿no? Follow-up study puede llamarse también. Pero no, digo, para la publicación. Está bien, perfecto. Bueno, los felicito porque es un tema de extraordinaria relevancia y en la introducción está claramente que nosotros tenemos una alta tasa de rechazo, es un problema y el recurso es escaso y la verdad que la pregunta es sencilla, pero es inteligente. Y esto es lo que en los trabajos de investigación más importantes uno encuentra preguntas sencillas y que pueden ser respondidas cabalmente al final, con los resultados que ustedes presentan. Y lo lograron, creo que lo han... Marcar que el 85% de los rechazos podría estar funcionando nos interpela. Así que felicitaciones. Gracias. Adherencia y resultados médicos en adolescentes, jóvenes y adultos con trasplante renal pediátrico. Va a presentar la doctora Gutiérrez Gabriel. Adelante. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Gabriela Gutiérrez, soy médica de Paraguay, becaria de investigación en el Hospital Pediátrico Garrahan, y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un trabajo realizado en conjunto con el Hospital Argerich denominado Adherencia y resultados médicos en adolescentes, jóvenes adultos con trasplante renal pediátrico, una experiencia de transición entre dos hospitales públicos de tercer nivel en Argentina. No tengo conflicto de interés que declarar. La transición de la atención pediátrica a la del adulto es un proceso planificado que involucra la preparación de un paciente adolescente con una enfermedad crónica para transitar desde un sistema de salud centrado en los niños a uno orientado al adulto. Es un periodo crítico con las tasas más altas de rechazo, muerte y pérdida del injerto debido asociada generalmente a una mala adherencia a la inmunosupresión. El objeto de este trabajo fue evaluar el impacto de la transición en la atención médica a adolescentes con trasplante renal desde un centro pediátrico a otro de adultos dentro del sistema público de salud, los resultados médicos y la medida de adherencia al tratamiento inmunosupresor.
un trabajo observacional, descriptivo, retrospectivo, cuantitativo, en la cual se incluyeron en forma consecutiva todos los receptores de trasplante renal realizados en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, que continuaron su seguimiento en el Hospital Argerich entre el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2022. Las fuentes de datos fueron las historias clínicas y el SINTRA. En el análisis descriptivo, los valores se expresan como media, desvío estándar, mediana, rango intercuartilo, y las variables continuas se compararon con test de T o test de Wilcoxon y las categóricas con test de Chi-Cuadrado o de Fisher. El tiempo desde el trasplante renal a la última consulta, la pérdida del injerto o muerte se analizó con el método de Kaplan-Meier y las diferencias con el test de log rank. Los pacientes con pérdida de seguimiento fueron censurados en su última consulta y la pérdida del injerto no se evaluó por separado de la muerte con injerto funcionante. En cuanto al coeficiente de variación del tacrolimus, este coeficiente se determinó a partir de la fórmula de desvío estándar sobre media por 100 del dosaje de tacrolimus, considerando patológico un valor igual o mayor del 25%. De acuerdo a nuestra población de 102 pacientes, en lo que refiere a los datos demográficos, 41% son del sexo femenino, con una edad media en el momento del trasplante de 13 años. El 93% recibieron un injerto donante fallecido, siendo la edad del donante de 17 años. La mayor causa o la principal causa de enfermedad renal terminal fueron las malformaciones de las vías urinarias, el CAPUT, seguido de las glomerulosclerosis focal y segmentaria, y en tercer lugar el subtípico. El 85% de los pacientes tenían bajo riesgo inmunológico, teniendo una edad en el momento de la transición de 18,7 años, y el tiempo de seguimiento en el centro pediátrico fue de 5 años. Continuando con los datos demográficos, todos los pacientes tenían cobertura social, siendo la pública en el 63% y la obra social en el 27%. El 13% vivía lejos del centro de trasplante. En cuanto a la escolaridad, 26% primaria, 71% secundaria y el 3% universitaria. La media de la creatinina sérica fue 1,38 y el filtrado glomerular renal estimado de 50. Rechazo agudo tardío lo presentaron 27% de los pacientes y positivizaron los anticuerpos donantes específicos el 41% de los pacientes. La sobrevida a los 10 años del trasplante renal en el paciente fue de 97% y del injerto 75%. Si analizamos las variables en toda la cohorte, encontramos 3 pacientes fallecidos, es decir, el 8,6%. 35% perdieron el injerto y la mayor causa de pérdida de injerto fue el rechazo, en un 83%, rechazo agudo tardío. La positividad global, como les había mencionado, del DSA fue el 42%, y el coeficiente de variación de tacrolimus patológico, es decir, más o igual del 25%, lo presentaron el 45% de los pacientes. El riesgo de pérdida del injerto fue de 6 veces mayor en aquellos con una variación de tacrolimus patológico, es decir, coeficiente de variación mayor o igual al 25% con una P 0,0017. En cuanto a las variables de la adherencia de estos pacientes, evidenciamos 4 variables que fueron estudiadas en toda la cohorte. Estas variables pudimos dividir en 2 ramas o en 2 eras, ya que evidenciamos que en ERA 1 del 2002 al 2015 y en ERA 2 del 2016 al 2022 hubo una variación, explicada muchas veces por una mejora continua en cuanto a la transición de estos pacientes. En ERA 1, la tasa de pérdida de injerto después de la transición fue de 42%, que vimos disminuyó al 14% en la ERA 2. Lo mismo muertes, que había mencionado, 3 pacientes habían fallecido y todos fueron en la ERA 1. En cuanto al coeficiente de variación, en ERA 1 el 71% y en ERA 2 disminuyó al 28%. Lo mismo con los anticuerpos, del 65% disminuyó al 35%.
Por lo tanto, podemos concluir que en esta cohorte de 102 pacientes trasplantados adolescentes dentro del sistema público de salud, tuvo peor evolución durante ese periodo o durante su periodo de transición. Por lo tanto, con el abordaje interdisciplinario por profesionales de la salud en ambos centros, pediátrico y adultos, la pérdida de injerto y la muerte disminuyeron. Aunque tanto los pacientes como los equipos de trasplante están tomando conciencia de que la transición no es una mera derivación o cambio de equipo médico tratante, este proceso dista de realizarse de manera eficiente. Por lo tanto, es imperativo continuar y mejorar este trabajo interdisciplinario ya iniciado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta puntual sobre el trabajo? Buenas tardes, excelente trabajo. Preguntita respecto de la inmunosupresión en los dos periodos que ustedes compararon. La inmunosupresión en ambos periodos, si bien ambos recibieron inmunosupresión de inducción, también la de mantenimiento, la de inducción fue en los primeros, en la era 1 utilizábamos más Bacillicimac, en la era 2 ya timoglobulina por el aumento de pacientes que recibieron injerto con donante fallecido. Y otro comentario es, ¿algunos de estos pacientes recibieron, aparte del cambio de inducción, que es altamente diferente, algún otro tipo de medicación aparte de tacrolimus, que fueron los pacientes que tenían el tema de que no se adaptaban y había tanta variabilidad del tacrolimus? ¿Era porque no lo ingerían? ¿A qué lo atribuyeron ustedes? Falta de cobertura, falta de conciencia de pérdida del injerto, y este trabajo interdisciplinario lo mejoró, obviamente. Ya. Sí, si bien ambos pacientes en cuanto al mantenimiento recibieron tacrolimus, de ahí que nuestro coeficiente de variación se centró en el dosaje de tacrolimus, ¿sí? Muchas veces esta variación se debía a una mala adherencia, mala toma de la medicación. Gabriela bien claramente dijo que se tomaron pacientes comprendidos entre el año 2002 y 2022. Por ahí es un mínimo error, pero inducción recibieron todos. Todos con donante fallecido, que es el 95% recibió timoglobulina. Y el 5% de los pacientes con donante vivo, uno no tuvo inducción y el otro Bacillicimac. Se mencionaba que del 88 al 22 hubo 1026 niños trasplantados y 102 fueron los pacientes que entraron en este estudio en una ventana de los últimos 20 años. Pero ¿cuántos trasplantados hubo? Estimo que más de 102, ¿no? En el periodo de transición del 2002 al 2022, sí. Sí, hubo más trasplantados, pero que transicionaron fueron 102. Es decir, en esta cohorte, como muestra consecutivo, entraron todos los que transicionaron. ¿Transicionaron, te referís? Cambio de centro médico tratante, que fueron del Hospital Garrahan al Hospital Argerich. O sea, 102 es la totalidad. 102 es la totalidad. De los que transicionaron. De los que transicionaron del Garrahan al Argerich. Ok. Otra pregunta. El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la transición, ¿no es así? Sí. ¿Ustedes hicieron alguna medida de transición adecuada o inadecuada? La medida de transición adecuada o inadecuada generalmente se realiza a partir de test como el TRAC 5.0, que en este trabajo eventualmente no se realizó, ¿sí? Si bien el TRAC fue implementado recién a partir del 2000, del 2022, una vez que fue validado en nuestro hospital. Ahora, si bien entiendo, es una medida de adherencia esa. Sí. Digamos, uno, si quiere evaluar el impacto de la transición, estás evaluando la adherencia, pero podría ser que una transición no de todo adecuada pueda tener una buena adherencia. Entiendo que es una asunción lógica, mejor transición, mejor adherencia, pero este camino de pensamiento tiene que ser probado, ¿no es cierto? Eso, si uno dice, o en las diferentes eras, supone que mejoró
la transición tiene que mostrar, documentar que hubo una mejor transición. Bueno, y con respecto a las 4 variables de adherencia que fue evidenciado y que fue diferenciado entre ambas eras, se evaluó el impacto del equipo multidisciplinario de transición, que fueron la tasa de muerte, pérdida del injerto, el coeficiente de variación y la positividad, los donantes específicos, los anticuerpos donantes específicos, que en uno fue mayor y en la era 2 fue disminuido. Cuando uno analiza cambios a lo largo del tiempo, es difícil establecer una causa, que en este caso la intervención-transición. A veces puede haber cambios seculares que están relacionados con una mejor tecnología médica para ofrecer a los pacientes. Entonces, si lo que uno pretende es valorar el impacto de la transición, tendría que valorar el impacto independiente de ese factor, descartando otros que pueden estar ocurriendo, ¿no es cierto? Quizá el título es más que el objetivo. El título habla de la adherencia, ¿no? El impacto de la adherencia y experiencia de la transición. Y de eso es más lo que ustedes muestran en el trabajo, porque el objetivo, es decir, evaluar el impacto de la transición, requería de todas estas medidas de transición, y concluir que la transición reduce muertes también es un poco fuerte. Me parece que tal vez lo más importante para nosotros es este paciente que anduvo bien durante su periodo en la etapa pediátrica, siga bien en la etapa adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que crezca, que tenga responsabilidad, que resuelva las funciones, que estudie y que trabaje. Nosotros lo que vemos es ¿y dónde impacta esto? En la no adherencia. Entonces, el gran desafío siempre va a ser la no adherencia. Y en los 2 periodos, creo, Marta, no me equivocarme, hay un cambio en la relación entre los 2 hospitales con un modelo. Es muy difícil evaluarlo porque no hay un modelo establecido de transición. Nosotros hemos ido trabajando en modelos durante estos casi 20 años de trabajo conjunto y hoy tenemos un modelo que podríamos decir que lo inventamos con Marta, que es en el último año los pacientes se ven en los 2 hospitales. Pero me parece que lo más importante acá es que el paciente siga siendo adherente como era cuando su medicación se la manejaba su mamá. Y esto es lo que es el desafío cuando lo tenemos nosotros. De todas maneras, los resultados son realmente muy buenos. Bueno, en definitiva, felicitaciones por el trabajo. Es una muestra muy importante de pacientes seguidos a lo largo del tiempo. En muchos, o a partir de un determinado momento, la medición de algunos autos de adherencia y de otros, la verdad que es un trabajo que lo valoramos mucho. Y bueno, tengan en cuenta, sobre todo a la hora de cómo presentar el objetivo, por ahí no ser, y las conclusiones, esos comentarios que tuve en cuenta, pero el valor intrínseco del estudio es muy alto. Gracias. Bueno, el siguiente trabajo es de deterioro ejecutivo en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo, datos preliminares de los autores Portillo, Álvarez, Jamenson, Berenker, Roca y Bruno. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Sociedad Internacional de Nefrología, a nuestra sociedad, al Comité Evaluador también, esta posibilidad de, bueno, como dijo la doctora, mostrar lo que uno hace en la trinchera, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la provincia de San Juan. En nuestra institución estamos con un grupo de neurociencia que está todo trabajando en enfermedades neurocognitivas a través de la Fundación INECO. Y el mismo grupo de colegas está trabajando en la Universidad de Cuyo y hay 2 de las colegas que son investigadoras del CONICET. No vamos a hablar de lo que es la enfermedad renal, de la prevalencia, de las complicaciones, de las principales causas, de la comorbilidad que lleva la enfermedad en todas sus etapas, pero sí quería mostrar estos datos en relación a los primeros datos que están apareciendo gracias al programa de salud renal, que gracias a esto nosotros vamos a empezar a tener a futuro, espero que en el mediano plazo, datos concretos de la enfermedad renal crónica en nuestro país. Pero sí vamos a hablar
de lo que es el deterioro cognitivo, ¿no? El deterioro cognitivo de los enfermos renales en todas sus etapas, tanto en la enfermedad renal como cuando entran a terapia sustitutiva, como cuando se trasplantan aquellos que tienen la posibilidad de un trasplante. Y es algo que es muy frecuente, que lo tenemos, que empieza en el estadio 1 de la enfermedad renal y que va muy de la mano con los riesgos cardiovasculares. Obviamente que a medida que la enfermedad renal va avanzando, hay diferentes factores que entran a jugar en la fisiopatología del deterioro cognitivo del enfermo renal crónico, como pueden ser los factores que uno conoce tradicionalmente, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la dislipemia. Y también se van agregando a medida que la enfermedad va avanzando aquellos factores propios de lo que es la enfermedad renal, ¿no? Donde ahí la toxina urémica juega un papel fundamental en todo esto. Después, cuando el paciente ingresa a terapia sustitutiva, por supuesto que hay diferencia en lo que es una terapia como puede ser la hemodiálisis, como puede ser la diálisis peritoneal, pero ahí entran en juego, si bien quizás uno elimina en parte lo que es la parte urémica, no del todo, como ya vamos a ver, pero empiezan a jugar otros factores como son los vasculares, que son los que predominan y mucho en eso, ¿no? Y después aquel paciente que tiene la posibilidad de trasplantarse, en la etapa del trasplante, también el deterioro cognitivo, si bien hay mejoría durante los primeros años, se ha visto que después, debido al grado de enfermedad renal crónica que pueden presentar los pacientes después de un trasplante, a esto también se le suma quizás el efecto de las drogas inmunosupresoras que uno utiliza habitualmente. Entonces, a medida que esto va avanzando en estas etapas, en este recorrido que es el paciente, nos encontramos con una enfermedad cerebrovascular, con un daño neurológico y ya en estadios más severos llevan a un deterioro cognitivo en todos sus grados hasta llegar a la demencia, que es lo que tenemos que evitar en estos pacientes. Por lo tanto, hablamos de que los pacientes con enfermedad renal tienen un exceso de enfermedad vascular, por todo lo comentado recientemente, ¿no? Y en esto, la enfermedad cerebrovascular es la enfermedad subyacente que está presente en todo momento, ¿no? Dos cositas de cada una de las etapas. Esto está estudiado, está visto, que los pacientes con deterioro cognitivo tienen mayor riesgo, con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo que la población general. En diversos estudios, incluso metaanálisis, con estudios de 100 estudios que se han podido incorporar a esa revisión, se estima que hoy en día un 40% de pacientes con deterioro cognitivo que va avanzando a lo largo que va avanzando la misma enfermedad renal. Hay estudios donde marcan que en esta etapa inicial el uso de drogas antiproteinúricas con toda la batería que tenemos hoy en día mejoran y retrasan el deterioro cognitivo en estos pacientes. Y, bueno, como decía recién, el papel fundamental que tienen las toxinas urémicas a medida que la enfermedad renal va avanzando. En relación a la terapia sustitutiva renal, las toxinas urémicas se eliminan, pero parcialmente, si bien predomina todo el mecanismo vascular. Pero bueno, hoy se sabe que más allá de filtros de alto flujo, nuevas máquinas de diálisis con otra evolución que nos permiten una dializancia mucho mejor de los pacientes, todavía seguimos teniendo, se conoce que hay moléculas de mediano y gran tamaño, recientemente la 4-hidroxifenolacético, que ha sido determinada que tiene mucha relación con el deterioro cognitivo en los pacientes renales. Entonces parecería que la parte urémica propia no se elimina del todo, Lo vascular sigue. Hay muchos trabajos que hablan de que tenemos pacientes que al momento de ingresar a diálisis el 50% tiene lesiones microvasculares asintomáticas, o sea que no tienen foco motor, pero cuando uno hace un test cognitivo, tienen el deterioro cognitivo ya presente. En el estudio publicado en Neurology, un 13% solamente al momento de ingresar a diálisis tenía cognición normal, o sea que el resto, el 77% de los pacientes tenía un grado de deterioro avanzado, el 50% era moderado y un 17% era grave en este estudio. Hay estudios que nos hablan también de esa inestabilidad hemodinámica que hablábamos recientemente, en el cual estudios cognitivos que se hacen al ingreso a diálisis y al finalizar la diálisis, donde marcan esa evaluación, ese deterioro muy importante en esta inestabilidad que teníamos,
y la diálisis peritoneal, que parece que en esto parece tener algo de ventajas por la independencia que le da al paciente. El paciente en su cuidado es totalmente distinto y no es dependiente como lo es un paciente de hemodiálisis. Por el tipo de terapia, la hemodiálisis es algo más continuo, evita esas intermitencias, evita esos fenómenos hemodinámicos más agudos. Y sobre todo también hay mucho descripto en relación a la asociación de heparina con las microhemorragias cerebrales que pueden estar relacionadas, que el paciente con diálisis peritoneal no lo presenta. Y después, cuando el paciente se trasplanta, está muy claro lo que aporta un órgano funcionante en todo su contexto, ¿no? Que no así lo puede replicar lo que es la terapia sustitutiva renal. Mejora la función cognitiva, pero sabemos que hay un gran porcentaje de pacientes que salen con un grado 3 de enfermedad renal crónica, o sea, ya salen con un deterioro de enfermedad renal con un filtrado de 60 o menos. Y el papel de las drogas inmunosupresoras, tanto como los corticoides y otras drogas que pueden tener un efecto vasculopático a largo plazo. Dicho esto, es que nos planteamos en el consultorio el deterioro cognitivo que tenían muchos de nuestros pacientes al momento de la evaluación. Creo que a todos nos pasa que muchas veces uno les habla y muchos de los pacientes no nos entienden, parece que uno le está hablando en un idioma totalmente distinto. Y fue así que se nos ocurre un poco esta hipótesis de poder evaluar la evaluación cognitiva en los pacientes que están en terapia sustitutiva renal. Definiendo el deterioro cognitivo, a qué se denomina deterioro cognitivo, que es el déficit de funciones cerebrales, de las principales funciones cerebrales, de una o más, y en esto entra la parte ejecutiva, entra la memoria, entra el aprendizaje, entra la concentración y entra la toma de decisiones. Por eso el objetivo de este estudio es un estudio preliminar, recién estamos con los primeros datos, hemos solo tomado pacientes que están en terapia sustitutiva renal. Fue evaluar con el área de neurociencias el deterioro cognitivo que presentan estos pacientes, sobre todo aquellos que hemos tratado de seleccionar un grupo de pacientes que está en lista de espera para poder hacer la evaluación al momento de cuando les toque un trasplante y determinar los distintos grados de severidad que tiene esto, ¿no? En el diseño del estudio, como vuelvo a decir, es un estudio preliminar, es un estudio cuasi experimental, con un grupo control. Nosotros tenemos nuestros pacientes en diálisis, tenemos nuestros pacientes con distintas enfermedades, acá no estamos tampoco haciendo ningún tipo de intervención. Es intencional porque, bueno, los seleccionamos, pero no los obligamos, y lo que les decimos es si quieren participar en esta evaluación de cognición, para lo cual le hacemos firmar inicialmente un consentimiento informado. Tenemos 20 pacientes en estudio, con un grupo control de pacientes sanos. 31% de pacientes son femeninos, el 69% son masculinos, los datos que figuran al lado en paréntesis del grupo control. Una edad promedio de 46. El tiempo de evolución de enfermedad renal, que a veces nos es difícil poder saber de cuándo el paciente tiene la enfermedad renal, con una media medida en meses, habla de 86 meses. Un tiempo de terapia sustitutiva renal también en meses de 66, y el 69% está en hemodiálisis y el restante está en diálisis peritoneal. En este grupo que tomamos, el 30% tenía una enfermedad de causa no conocida, como causa de enfermedad renal crónica y de ingreso a diálisis. Luego los instrumentos, es una encuesta sociodemográfica, es una encuesta clínica, donde hay una batería de estudios de neuropsicología, donde se presta principal atención, ahora vamos a ver, y en estos dominios, en estas funciones que uno evalúa, y teniendo en cuenta 3 test principalmente, que son el INECO Frontal Screening, que abarca más la parte ejecutiva, el Trail Making Test, que habla un poquito más de la parte atencional y del procesamiento de información, en la velocidad del procesamiento, en el flujo de procesamiento, el TEDdy Wisconsin, que habla un poco de la flexibilidad cognitiva y de la adaptabilidad que tiene el paciente al momento de tener que adecuarse a ciertas normativas. Estos son los resultados.
Marco en la parte de atención, que es lo primero, mucho el deterioro de atención, como pueden mostrar los otros scores también en la parte de ejecución, como pueden mostrar los otros scores también en la parte de memoria y de lenguaje. La fluidez del lenguaje es notoria la diferencia que hay en este grupo con el grupo control. La verdad que se pudieron determinar 2 o 3 pacientes con algunas características, pero que no fueron significativas ni tampoco podemos catalogarlo en ese cuadro como deterioro cognitivo. Lo que encontramos con este estudio fue que el 52%, casi 53% de la población tiene un deterioro cognitivo leve de nuestro paciente, un 41% con deterioro cognitivo moderado y cerca de un 6% con un deterioro cognitivo severo. Estas son las conclusiones, un poco de lo que veníamos comentando, que esto coincide con lo publicado, con la evidencia que hay. Hay un deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo es marcado, hay una carga cuando uno habla con la familia también en relación a esto, porque todos hablamos del deterioro cognitivo de los pacientes, pero tampoco hablamos del deterioro cognitivo y de la calidad de vida que lleva la familia, que está al cuidado de los pacientes, ¿no? ¿A dónde estamos nosotros? Como les comentaba, este es un estudio preliminar. Estamos incorporando ahora pacientes trasplantados como pacientes con enfermedad renal crónica para tener un grupo de control en todas las etapas de la enfermedad. Hemos agregado estudios de imágenes. Si bien, como dice acá, podemos hacer Doppler transcraneal, tomografía, tenemos la posibilidad directamente de hacer resonancia magnética. Hoy tenemos la posibilidad en San Juan, en un software, de poder medir volumetría por espectroscopía. Así que creo que eso a futuro nos tiene que dar una información muy importante. Encontramos lesiones que habla la literatura, lesiones de sustancia blanca, lesiones periventriculares, agranamiento de ventrículos, aumento de los surcos, atrofia frontal. Bueno, como les decía, ya llevamos 30 pacientes evaluados y hemos también incorporado grupos de pacientes, por ejemplo, para ver si encontramos algo en lo que son los pacientes donantes y pacientes con diagnóstico de enfermedad de Fabry, que tenemos 7 pacientes en estudio. ¿A dónde nos lleva todo esto? A un diagnóstico temprano, a plantearnos que estos estudios, así de la misma manera, cuando uno recibe un paciente con enfermedad renal crónica en el consultorio, lo tenemos y le decimos controlamos la anemia, controlamos el riesgo cardiovascular, vaya a hacerse el acceso. La idea también es que comenzar a pensar en hacer una evaluación cognitiva donde uno tenga la posibilidad de poder llevarlo a cabo. Para poder detectarlo temprano, sobre todo si son mayores que ya van a ingresar a diálisis, creo que todos los vemos a eso. Sobre todo en aquellos pacientes que tengan enfermedad cerebrovascular previa, porque ahí el impacto seguro va a ser mucho mayor. Obviamente que esto va de la mano de un equipo multidisciplinario. La prevención, un poco de lo que hablamos recién también, en la enfermedad renal crónica, ir a fondo con los tratamientos. Creo que hoy tenemos mucho tratamiento para trabajar en la enfermedad renal crónica, en el deterioro, en detener un poco la progresión de la enfermedad, ya sea en lo que es diabetes, en lo que es hipertensión, las nuevas drogas que han salido. Plantearse en estos pacientes si la diálisis peritoneal no es la primera opción. Quizás un poco por lo que hablamos recién, aquellos pacientes por ahí con deterioro cognitivo leve, hasta incluso hay muchos estudios que plantean que aquellos pacientes con un deterioro cognitivo severo y o demencia, directamente no ofrecer el tratamiento dialítico, ¿no? Evitar la inestabilidad hemodinámica en diálisis, hacer mucho hincapié en el tema de la temperatura del dializado, porque eso hay muchos trabajos también que están evidenciando el efecto que tiene la vasodilatación, sobre todo a temperaturas mayores de 36 sobre el flujo sanguíneo cerebral. Vaya a estar cerrando, por favor. Y en trasplante el manejo del inmunosupresor. ¿Qué estamos trabajando? En talleres de cognición, en actividad física, en interrelacionar al paciente con su familia y en diversas actividades que ya van más allá del autocuidado, de la estimulación, del determinar y darles tareas sencillas que puedan llevar a cabo, sobre todo para poder incorporarse en esta parte ejecutiva que es lo que más afecta. Fármacos colinérgicos que están en estudio, parece que algo de eso a futuro. Salud vascular, salud renal, salud mental.
Bueno, y agradecer a toda la institución, a todos los que trabajamos día a día en esto, y a los centros de iglesia que también han participado. Este es un trabajo que tiene mucho potencial, ustedes ya lo informan, que son datos preliminares o, digamos, un trabajo preliminar. Mi primera observación es respecto al diseño. Cuando uno dice cuasi experimental, el investigador asigna la intervención, pero en realidad acá la intervención ya venía, es un factor de exposición más bien, y el deterioro cognitivo es más el desenlace, ¿no es cierto? Si me preguntas cuál es el diseño, me resulta difícil, pero bueno, serían como una serie de casos en diálisis, a los que se le evalúa el deterioro cognitivo, comparado con una serie de casos control, a los que se le evalúa lo mismo. En realidad, cuando solo utilizaron dos variables para controlar, creo que era el sexo y la otra variable... Sí. ¿Sexo, edad? No, edad no lo incluyeron, que eso me llamó la atención, aunque la edad fue similar. Sí, exactamente. Pero por eso cuando hicimos la distribución, fue una distribución prácticamente normal, por eso también el uso del TITES en estos grupos comparativos, ¿no? Bueno, en definitiva, uno tiene que tratar de que los dos grupos sean lo más parecidos posibles, excepto en la variable de exposición a diálisis o no. Y bueno, la tabla que ustedes hicieron le dio bastante parecida, pero puede ser por azar, porque son 20 pacientes de cada rama. Entonces, para el futuro, cuando se expanda esto, agreguen otras variables importantes. Si la edad le dio por casualidad o similar, pero la edad tiene que estar, para el trastornos cognitivos es fundamental. Y también las conclusiones para los datos preliminares tienen que ser más moderadas, más cautelosas, ¿no es cierto? Porque uno no puede afirmar, digamos, taxativamente, aunque la evidencia que hay en la literatura lo respalda. Así que le veo un enorme potencial. Está muy bueno seguir trabajando en esta línea. El análisis neurocognitivo fue extraordinario, ¿no? Extraordinario, la verdad, en la variedad de test validados que utilizaron. Pero bueno, algunos ajustes, sobre todo el apareamiento a la hora de expandir estos dos series de casos. Gracias. Con el siguiente trabajo. Expresión de bequeína 1 y LS3 en un modelo experimental símil-nefritis lúpica. Los autores son Faure, Gutiérrez y Muxti. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Faure, soy médica patóloga. Trabajo en el Centro de Microscopía Electrónica, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es un orgullo y realmente estoy muy contenta de poder estar acá presentando este trabajo. Y bueno, como muy bien decían recién, se llama expresión de bequeína 1 y LS3 en un modelo experimental símil-nefritis lúpica. Bueno, declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés. Y a manera de introducción, bueno, todos sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una patología autoinmunitaria sumamente frecuente y muy compleja, ¿sí? Que está caracterizada básicamente por una pérdida de la tolerancia autoinmunitaria, de manera que se forman muchos autoanticuerpos, ¿sí? Que se van a terminar depositando en diferentes órganos y tejidos y van a dar diferentes síntomas, ¿no? Y que muchas veces se presentan con nefritis lúpica hasta aproximadamente entre un 30 y 60% de los pacientes. Y por otra parte, la macroautofagia puede ser definida como un sistema de degradación intracelular, básicamente un sistema que utiliza la célula de reciclaje de sus componentes, fundamentalmente de organelas envejecidas o proteínas mal plegadas, que a eso ya no les sirven. Entonces, a través de este proceso, las va a terminar reciclando, ¿sí? Y con los componentes, con las macromoléculas que llegan al final de ese proceso, va a volver a formar macromoléculas que sí le sirven, ¿no?
Y esto implica la fusión de un autofagosoma, que es una vesícula de doble membrana, con un lisosoma para formar un autofagolisosoma, y en definitiva, en última instancia, son las enzimas, justamente las hidrolasas del lisosoma, las que permiten esta degradación de los componentes. Y bueno, entre las diversas proteínas sintetizadas a partir de porque en realidad todo este proceso, que yo lo digo muy rápido, es un proceso muy largo en el cual participan múltiples proteínas que son sintetizadas a partir de genes que se llaman genes relacionados a autofagia, ¿sí? Que son los genes ATG. Y de la producción de esos genes hay dos que nos interesan fundamentalmente, que son justamente la biclina 1, que participa de la parte sobre todo de la iniciación de esta vacuola, ¿sí? Y LC3, que participa más que nada ya en la formación del autofagolisosoma maduro, ya cuando se une al lisosoma, y bueno, sobre todo entonces al final del proceso, y es esta fundamentalmente LC3 la que más permite medir si el proceso se está llevando a cabo, es decir, si está aumentado o no. Y bueno, todo este proceso de la autofagia en realidad se viene estudiando bastante en diferentes órganos, en diferentes tejidos y en diferentes patologías. En el lupus se sabe que interviene en la patogenia, pero en qué medida este proceso está o no implicado y si realmente está activado en diferentes órganos blancos no está por ahí todavía muy estudiado. Por eso nuestro principal objetivo fue analizar y describir la presencia de la macroautofagia en un modelo experimental símil nefritis lupus. Y bueno, ¿cómo hicimos para hacer esto? A través de los materiales y métodos. Entonces, bueno, como podemos ver en esta parte de arriba, básicamente lo que queríamos hacer era demostrar, o sea, comprobar en realidad si la macroautofagia como proceso está aumentado o disminuido, tanto a nivel glomerular, fundamentalmente a nivel podocitario, y por otra parte a nivel de las células tubulares, ¿sí? Es decir, básicamente en estos dos compartimentos. Y para eso nos basamos en un modelo justamente experimental a través de ratones knockout para galectina 3, ¿sí? Estos ratones knockout ya fueron utilizados en un paper que fue publicado en realidad en autoinmunidad, en el cual se ve que el quitarle la galectina 3 a los ratoncitos lo que hace es generar un background de autoinmunidad, ¿sí? En el que se forman de manera espontánea centros germinales, hay mayor producción de autoanticuerpos, mayor cantidad de células B y T, y todo esto termina condicionando una enfermedad similar al lupus, que tiene obviamente su repercusión a nivel renal, pero en este paper que originalmente estudió esto, la parte renal la dejaron un poquito de lado porque se basaba más en el modelo, digamos, autoinmunitario. Entonces nosotros tomamos ese modelo, ¿sí? Tomamos entonces a estos ratones knockout para galectina como modelo experimental, y por otra parte los ratones de la cepa B6 como controles, ¿sí? En este trabajo inicial que yo les comentaba han medido los títulos de anagenéricos, ¿sí? Si ven acá la barrita verde sería de los wild type, es decir, de los controles, y las barras azules pertenecen a los valores de los anagenéricos de los ratones knockout, y fueron significativamente mayores, en mayor cantidad, en los ratones knockout. Y en la parte de abajo podemos ver ya la medición de anticuerpos específicos para lupus, como el anti-ADN de doble cadena, antihistona y anti-SM, ¿sí? Que también fueron significativamente, estuvieron presentes significativamente en mayor cantidad en los ratones knockout para galectina 3, fundamentalmente en la IgG, ¿sí? Y lo que también hicieron ellos en este modelo, que bueno, fue inicialmente en el paper de la doctora Gruppi, ellos midieron también la funcionalidad renal a través de la medición de la urea, la creatinina y la proteinuria. Urea no lo coloco acá porque en realidad no fue significativo, pero sí fue significativamente distinta el nivel de creatinina, que como podemos ver ahí, fue significativamente superior en el grupo de los ratones knockout, así como la proteinuria, que también fue significativamente mayor en el modelo entonces de los ratones knockout para galectina. ¿Y qué metodologías utilizamos para estudiar esto? Bueno, hicimos microscopía óptica con las coloraciones hematoxilina y eosina, PAS y tricrómico de Mason, inmunohistoquímica justamente para ver estas moléculas biclina 1 y LC3, microscopía electrónica e inmunofluorescencia. Este modelo experimental básico estaba aprobado por el CICUAL de la Universidad de San Martín, que es de donde obtuvimos los ratones que les comentaba, y a nivel estadístico se utilizó fundamentalmente un test de diferencias medias, tomando como P significativa un valor menor a 0,05.
En cuanto a los resultados, bueno, en estas primeras imágenes podemos ver más que nada la caracterización histomorfológica de este modelo experimental. En realidad, la imagen A tenemos un ejemplo de un glomérulo de animal control. Podemos ver que es un glomérulo normal y los túbulos que lo rodean también. Y en las otras imágenes podemos ver ejemplos de los cambios morfológicos que vimos en los ratones knockout. En la imagen B, fundamentalmente para que ustedes puedan observar el grado de hipercelularidad mesangial que tienen estos glomérulos. ¿Sí? Realmente la hipercelularidad era bastante notable y en la mayoría de estas estructuras. En la C podemos ver allí, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero la flecha está señalando un área de esclerohialinosis, ¿sí? Segmentaria y focal en algunos glomérulos. En la D podemos ver estos infiltrados, ¿sí? de leucocitos mononucleares, que también eran bastante focales. En esta otra imagen podemos ver áreas de fibrosis intersticial. Y en la última imagen, el daño tubular agudo, que también estuvo presente en los ratones knockout, a diferencia, repito, de los controles que no tenían ninguno de estos cambios histomorfológicos. En estas imágenes, más que nada para mostrarles que así como fue caracterizado la funcionalidad renal en el paper original, nosotros también medimos en estos ratones tanto la proteinuria como la creatinina, ¿sí? Comparando machos control con machos knockout para galectina y de la misma forma para las hembras, y nos dio también, de manera similar a los resultados previos, que los valores eran significativamente mayores tanto en machos como en hembras, independientemente, no comparamos los grupos entre sí, pero sí entre los grupos, los dos, digamos, controles y knockout, y la diferencia también era estadísticamente significativa. Aquí para que veamos los depósitos de inmunoreactantes, en las imágenes superiores ustedes pueden ver la negatividad de los inmunoreactantes en el grupo control, y en las imágenes inferiores tenemos la positividad de estos tanto de IgG, IgA, IgM y las fracciones del complemento, C3 y C1q, fundamentalmente las áreas mesangiales. Y en esta otra imagen, para que ustedes puedan ver a nivel ultraestructural, es decir, la microscopía electrónica, en la imagen A tenemos un ejemplo de un ratón control, ¿sí? Tenemos acá un núcleo de célula mesangial, la matriz mesangial que lo rodea y no tiene ningún tipo de depósito, y si ustedes se fijan acá en la imagen B, las puntas de flecha están señalando la presencia de estos depósitos electrodensos de tipo complejo inmune allí en el área mesangial. Entonces hasta aquí podemos decir que estos ratones knockout para galectina 3 desarrollaron una glomerulonefritis proliferativa mesangial mediada por depósitos de tipo complejo inmune. Acá ya pasamos a la parte inmunistoquímica para ver la expresión de estas moléculas de autofagia que eran beclina 1 y LS3. Acá primero les muestro la parte tubular, porque nosotros queríamos ver túbulos por un lado y glomérulos por el otro. Acá en túbulos, en la primera imagen, control, si bien hay, porque, aclarar que en realidad este proceso está presente normalmente en todos, por lo tanto los controles también va a estar presente, pero podemos ver en las imágenes, en la de abajo, que está un poquito aumentada para que vean que la cantidad de células inmunomarcadas es menor en relación a la imagen que está al lado, ¿sí? En el cual la inmunomarcación es mayor. Las dos primeras imágenes corresponden a beclina 1 y las otras dos a LS3. La primera imagen es control y la otra del ratón knockout. Y las imágenes inferiores de microscopía electrónica, y más que nada para que vean, nosotros queríamos no cuantificar, pero sí ver a nivel ultraestructural si veíamos estas vacuolas macroautofágicas, que son estas que están marcando ahí las puntas de flecha. Dijimos que son vacuolas de doble membrana, ¿sí? que tienen en su interior contenido citosólico parcialmente digerido. Esa es la característica de la vesícula autofágica. Y las veíamos siempre en el citoplasma de las células tubulares. Ahí pueden ver el ribete en cepillo del túbulo, y esta es parte del citoplasma, bueno, con mitocondrias, y allí las vacuolas, entonces, que son características de este proceso. Y en esta otra imagen, para que podamos ver a nivel glomerular, ¿sí? En realidad a nivel glomerular no vimos marcación, sobre todo a nivel de podocito, que es donde se espera encontrar la marcación, y sobre todo del S3, no la vimos ni en controles, ni tampoco ni en los ratones knockout. Y las imágenes inferiores, que corresponden a microscopía electrónica, también podemos ver que es un glomérulo ultraestructuralmente normal, ¿sí? Ahí tenemos núcleo de célula endotelial, un podocito, membranas normales, regiones mesangiales normales. No había tampoco, no estaban presentes estas vacuolas que les comentaba previamente. Estas tablas es simplemente para que puedan comprobar de forma más numérica
cómo hicimos para contar esto de la beclina 1 y el LC3 a nivel de los túbulos, ¿sí? Comparando los machos control y machos knockout y de la misma forma con las hembras. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo en este ejemplo, bueno, contamos entre 710 y 790 túbulos por caso, y en la parte inferior pueden ver cuántas células estaban marcadas en cada uno. Fíjense que los controles acá eran 5 más menos 3 y en los knockout 20 más menos 7, y esa diferencia fue estadísticamente significativa en todos los grupos con una P menor a 0,05. De manera que podemos establecer como conclusión hasta acá que en este modelo experimental símil nefritis lúpica el mecanismo de macroautofagia se encuentra incrementado respecto a los animales control, y esto posiblemente esté vinculado al estado proteinúrico de esta cepa, pudiendo además contribuir al daño intersticial crónico que se puede ver en estos animales con la fibrosis intersticial, que sabemos que es la que termina condicionando el pronóstico a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muy lindo trabajo. Gracias. Quería hacerte unas preguntitas. ¿Cómo relacionas la aparición de la proteinuria con la macroautofagia? No, en realidad, o sea, sabemos que, porque en realidad el proceso de la autofagia, como decía, normalmente está presente, ¿sí? Lo podemos comprobar acá en los animales control y demás. Pero en realidad lo que condiciona el estado de la proteinuria va a ser después, o sea, la progresión a largo plazo por el daño crónico a nivel intersticial. ¿Sí? Porque a nivel glomerular son escasas las alteraciones, y más que nada vemos hipercelularidad mesangial. Tampoco hay daño, digamos, a nivel podocitario, como pudimos ver, ni tampoco grandes áreas, porque si bien vimos algunas áreas de esclerosis a nivel glomerular, no hay un gran daño glomerular que nos explique justamente la proteinuria. Pero la idea no era tampoco saber de dónde viene la proteinuria, sino si realmente el proceso está presente y cómo se relaciona esto con el pronóstico a largo plazo. Ah, perfecto. Lo que pasa es que cuando hablas de autofagia a nivel glomerular, más que nada el podocito, es bastante variable la expresión de autofagia en el podocito, pero en general, cuando tenés nefropatías que evolucionan a fibrosis, la autofagia en el podocito se inhibe. Y eso es lo que te lleva al desarrollo de la fibrosis. Vos acá no estás detectando autofagia en el glomérulo. No, sería interesante ver, si no estás en un estadio inicial, qué es lo que te va a llevar posteriormente al desarrollo de la fibrosis y qué te está provocando la proteinuria. Tal cual. Eso, bueno, eso, porque en realidad esto forma parte de mi tesis doctoral y es una parte. Después tengo biopsias renales humanas y ahí sí vimos expresión en podocitos. Entonces, y una de las cosas que pensábamos es esto, los ratones, no lo dije, pero vivieron 8 meses. Entonces tal vez esto sea muy inicial, inclusive todos tienen como si fuera una nefritis lúpica clase 2. ¿Vivieron o los mataron? ¿Cómo? ¿Los sacrificaron o, sí, o murieron los sacrificamos. Sería interesante que lo dejen un poco más a ver qué pasa con esos glomérulos. Claro, exacto. A ver si desarrollan algo. Después, ¿tienen idea? Claro, ustedes estudiaron si aparece o no la autofagia. El proceso, claro. ¿Qué es lo que gatilla la autofagia? ¿Qué es lo que piensan? gatilla la Sí. autofagia? ¿Qué es lo que haría que aumente la autofagia a nivel tubular? Y tal vez la presencia de la proteinuria, justamente. La mayor cantidad de proteínas a nivel tubular que se comienzan a reabsorber y que esto la célula lo tome como algo que justamente active este proceso. Son muchos los procesos que pueden activar justamente la autofagia. O tal vez, seguramente hay algún otro proceso por detrás que está colaborando y eso hace que también la autofagia aumente, no solamente la proteinuria vista aisladamente, ¿no? Digo, toda la cascada inmune en la que pertenecen estos ratones, que tienen estos ratones por detrás, seguramente está contribuyendo. Bien, y después una pregunta sobre el modelo, que no lo conozco mucho. Es un modelo que también se usa para otras enfermedades autoinmunes, tengo entendido. ¿Qué es lo que tiene de específico para el lupus? En realidad es el background inmunológico que hace que a nivel renal haga una nefritis símil lupus, que era lo que estaba descrito en el paper original, y nosotros lo tomamos para ver si ahí, en realidad nuestro fuerte no era la parte experimental, sino ir más a humanos, entonces no es que... pero bueno, igual está descrito que tienen los tanto los ANA genéticos como los anticuerpos específicos de lupus incrementados de forma
significativa. ¿Sí? No sé si el mismo modelo se utiliza para otras, como, no sé, artritis reumatoidea o alguna otra autoinmune, pero sí dentro de lo que es nefropatía lúpica. Bien. ¿No se quieren hacer alguna pregunta? O no, porque ya no tenemos. Bueno, el trabajo me pareció muy lindo, muy interesante, con muchísimo potencial. Los que trabajamos con modelos animales sabemos que no es fácil trabajar con modelos animales y obtener resultados como los que ustedes obtuvieron, que son muy lindos. Lo que no me gustó tanto del trabajo, a lo mejor, es la calidad de las fotos. Podrían mejorar la calidad de las fotos. Y al mejorarla, a lo mejor podrían obtener más resultados. Por ejemplo, el LS3, cuando vos lo marcás, decís que aumenta la expresión del LS3, pero en realidad lo que tenés que ver es que cambia el patrón, de un patrón difuso a un patrón granular. Entonces, una imagen que no necesariamente te tiene que dar más marca, sino te tiene que cambiar el patrón de expresión del LS3. Perfecto. Entonces, eso a lo mejor con una mejor resolución o con un mayor aumento, que se vea mejor eso. Lo podés marcar bien y podés lucir el resultado. Perfecto. ¿Sí? Bueno, lo felicito, muy lindo trabajo. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Lucía Rosenberg, yo trabajo en el Laboratorio de Nefrología Experimental y Bioquímica Molecular de Tolanari. En esta oportunidad presentamos parte de un proyecto que es de pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, que se titula Progresión de la enfermedad de equilibrio hídrico en la poliquistosis renal autosómica dominante y el rol del contenido urinario del AMP cíclico total y en vesículas extracelulares. A modo de introducción, la poliquistosis renal autosómica dominante es la primera causa de enfermedad renal genética y la cuarta que lleva a la enfermedad renal terminal. Se produce por la mutación de la pulsina, por la mutación de los genes PKD1 y PKD2, la cual lleva a la mutación de la proteína pulsina 1 y 2. La gran característica de esta enfermedad es la formación y el crecimiento gradual de los quistes, en el cual lleva a la insuficiencia renal crónica terminal. La explicación y la fisiopatología de este crecimiento de los quistes, es tanto por la pulsina 1 y 2, que lleva a una disminución del calcio intracelular en la célula tubular, lo cual lleva a una disminución de la proteína encargada de la degradación del AMP cíclico, y a su vez, mediante la vía de la vasopresina, mediante el vector B2 y las datociclasas, lleva a la síntesis del sistema AMP cíclico, por lo cual esta sobreproducción del AMP cíclico en la célula tubular genera la proliferación y la cistogénesis de los quistes renales, ¿no? Bien, actualmente está el tratamiento para la poliquistosis, el único probado hasta el momento, que se llama tolvaptan, que es el antagonista del vector B2, que lleva justamente a la disminución de este AMP cíclico, por lo cual se comprobó que en un grupo de pacientes que se considera rápidamente progresivos, lleva a la disminución, enlentece la velocidad de crecimiento de los quistes renales. También hay que tener en cuenta que los pacientes con esta enfermedad tienen la osmorregulación alterada, donde la capacidad de concentración urinaria está alterada a temprana edad. Mantiene la osmolalidad plasmática a expensas de un rango más alto de vasopresina. A su vez, nosotros estudiamos las vesículas extracelulares, las cuales tienen diferentes tamaños, pero nosotros estamos y función. Se sabe que tienen que sirven vesículas que tienen comunicación intercelular y a su vez tienen su contenido, proteínas, ARN y otro contenido en el cual también genera un efecto. Y a su vez también su contenido membrana revela el lugar de origen de donde son secretadas. Nosotros también las aislamos y comprobamos que también contienen este AMP cíclico en trabajos previos. Entonces, con toda esta introducción, nuestro objetivo fue determinar cómo participa el contenido del AMP cíclico total y en vesículas extracelulares en el balance hídrico y en la progresión de la poliquistosis renal autosómica dominante. Estudiamos 14 pacientes sin tratamiento previo con antagonista del receptor B2. Medimos marcadores de progresión clásicos de la enfermedad, como el filtrado glomerular, el volumen renal total, calculado según la fórmula del elipsoide, ajustado a la altura,
la osmolaridad medida por método de censo crioscópico. Utilizando todos estos valores, calculamos el clearance osmolar y el clearance de agua libre. Nuestros marcadores de progresión en estudios fueron evaluados a partir de la orina de la mañana, la primera orina de la mañana, y medimos el AMP cíclico total en vesículas mediante un ensayo competitivo revelando. Y a su vez aislamos estas vesículas por un método adaptado de centrifugación. Nuestros pacientes tenían 44 edades en promedio, 14 género femenino, un volumen renal total entre 0,9 en promedio, una diuresis de 2,6 día, una osmolaridad plasmática en rangos normales, un clearance osmolar de 2,4 y un clearance de agua libre negativo de 0,6. Relacionando el AMP cíclico prolactado por osmolaridad y AMP cíclico por creatinina, vimos que el AMP cíclico se correlaciona positivamente con el osmolar. A su vez vimos que el AMP cíclico está relacionado directamente con el filtrado glomerular y también con su cambio anual. Por otro lado, también vimos que el AMP cíclico sobre creatinina, pero no el osmolar, también se relaciona inversamente con el volumen renal total ajustado a la edad. Vimos que el AMP cíclico sobre creatinina se correlaciona con el clearance osmolar inversamente y el AMP cíclico sobre osmolar tiene una tendencia, pero no se correlaciona todavía significativamente. Los clearance de agua libre y osmolar no se correlacionaban con los marcadores de progresión de la enfermedad clásica como el filtrado glomerular y volumen renal total. Medimos también el AMP cíclico en las vesículas. Como resultado tuvimos que el AMP cíclico prolactado por creatinina y osmolaridad muestran un patrón bimodal con el aumento progresivo del volumen renal hasta más o menos 1 litro y que luego esa tendencia después cae. No se correlacionó con el filtrado glomerular. Entonces, con todos estos resultados nosotros proponemos y podemos interpretar por el momento que esto es un clásico gráfico de función renal que va cayendo ante el tiempo, ante la edad y la progresión de la enfermedad en función también de que también va creciendo el riñón. Nosotros proponemos que este AMP cíclico que va cayendo y que va acompañando el filtrado glomerular y que después va disminuyendo puede ser porque cuando a nivel tubular los quistes van creciendo por la pared y esos quistes se van aislando a nivel de la luz tubular, por lo cual ese AMP cíclico puede quedar atrapado dentro del quiste. Y a su vez el AMP cíclico en vesículas extracelulares vemos que también tiene la misma tendencia hasta los volúmenes que dije previamente de 1 litro, en el cual después cae. Eso también puede estar relacionado ya que el crecimiento de los quistes tiene también justamente esa síntesis en el cual también puede estar aumentado el AMP cíclico y luego después por la inflamación y fibrosis que tiene el riñón también podemos poder interpretar o inferir que podría ser relacionado con la caída de ese AMP cíclico en vesículas extracelulares. Entonces, como conclusión, tenemos el AMP cíclico total en orina, se correlaciona con los marcadores de progresión de la enfermedad. El patrón de AMP cíclico en vesículas extracelulares podría estar reflejando el cambio progresivo de la arquitectura del riñón poliquístico, independientemente del estado de hidratación y función renal. Esta evidencia propone seguir estudiando el AMP cíclico como biomarcador de progresión de la enfermedad y también podría sugerir su utilidad como potencial marcador de respuesta en el tratamiento con el tolvaptan. Muchas gracias. Muy lindo el trabajo, me parece muy importante. Tiene como dos grandes partes. Una parte es el diagnóstico, que ayuda al diagnóstico precoz de la enfermedad. Así es. ¿Sí? Y la otra parte que me pareció muy interesante, todo el estudio que haces sobre el manejo del agua y sobre qué es lo que está pasando con la osmolaridad. Me pareció muy interesante porque es una visión fisiopatológica de lo que está pasando que hasta ahora no estaba del todo descrita. Lo que te quería preguntar era más que nada relacionado con eso. ¿Se sabe algo sobre si hay algún efecto en esta enfermedad y en los quistes en la expresión de los transportadores de urea que te pueda estar provocando
toda esa alteración en osmorregulación? Mira, sí, en realidad, sí, como el tolvaptan, o sea, justamente estamos buscando esa respuesta, tratando de ver si el estado de hidratación podemos discernir si está el AMP cíclico que sostenemos en la orina, puede ser tanto por el crecimiento progresivo de los quistes, por la vía que es clásica, o también esta hidratación estaría involucrando esa secreción o esa medición del AMP cíclico en orina o en vesículas extracelulares. Nosotros como pensando en el canal, o sea, o algo a nivel tubular, el clásico del túbulo, no lo medimos en orina y tampoco yo tengo por ahora información de que tenga en el quiste, en ese canal de urea en el cual esté involucrado. No tengo la respuesta. Pero sí lo pensamos en el sentido de que el tolvaptan, como también está interactuando también con los canales de urea, estamos planteándonos de estudiar justamente el efecto y bueno, y por eso esto continúa, este trabajo está continúa, tiene como continuará hasta el final, en donde estamos proponiendo evaluar la copeptina, la vasopresina y bueno, y justamente seguir ese camino de poder diferenciar el mecanismo de osmorregulación y la secreción del AMP cíclico. Bueno, me gustaría ver esos resultados. Está bien, muy interesante. Para la próxima. Bueno, muy lindo el trabajo. Los felicito. Bueno, ahora vamos a anunciar los ganadores. Más allá de que no hay ganadores y perdedores, creo que son todos los trabajos ganadores porque han sido seleccionados dentro de 140 trabajos presentados. Eso ya es un mérito muy importante, pero alguien se tiene que terminar llevando el premio, así que bueno, vamos a empezar con el premio de investigación, el tuyo, el básica del doctor Alfredo Lanari, que el ganador es el de politista. Vamos a entregar un diploma simbólico porque ya no. Investigación clínica y el ganador es el trabajo del doctor Hugo Petrone y de otros autores. A ustedes, realmente. Felicitaciones. Y no menos importante, el premio César Agón Carreño es para adherencia y resultados médicos en adolescentes, jóvenes adultos.